Welcome to the Unit 2 from the A1.2 level. In here we're going to talk about interests. Specifically, the first topic are the words ended in ing. How can we understand words ended in ing? So the ing is a big concern among our students because they think or they tend to think that a word ended in ing is always the present continuous tense, but not. Este gran ing es una preocupación para nuestros estudiantes porque tienden a pensar de que simplemente una palabra finalizada en ing es un verbo que podemos entender como ando, endo, que sería presente continuo, pero no siempre es así. Existen palabras terminadas en ing, como por decir un verbo en ing, un sustantivo que finaliza en ing o un adjetivo que también finaliza en ing. ¿Cómo serían estos casos? She's helping him to prepare all the food. Allí tenemos la estructura del presente continuo, sujeto, verbo to be y otro verbo con ing. Eso traduce, ella lo está ayudando a preparar toda la comida. También tenemos, she asked for a second helping of spinach. She asked for a second helping of spinach. Ella pidió una segunda ración de espinacas. Fíjense que helping no significa ayudando, como lo vimos en el caso anterior. Aquí tenemos un artículo indefinido seguido por un adjetivo, second, y después de un adjetivo siempre encontramos un sustantivo. Por eso es importante reconocer la función de las palabras en el discurso, para saber cómo voy a entender esas palabras que estoy viendo. La ración, particularmente, es de espinaca. ¿Y cómo sería helping a modo de adjetivo? She is my helping hand at my workplace. Hand es un sustantivo mano. Por eso, si encontramos una palabra precediendo a ese sustantivo, lo más seguro es que sea un adjetivo. Particularmente, she is my helping hand at my workplace, traduce ella es mi mano amiga en mi lugar de trabajo. Helping, si bien puede traducir algo como ayudante, mi mano ayudante no tiene sentido. Tendríamos que hacer una equivalencia, buscar la idea más cercana en nuestro idioma, como lo diríamos idiomáticamente en el español. Y en el español sería, idiomáticamente, ella es mi mano amiga en mi lugar de trabajo. Hay más ejemplos. Puede ser, the zombie is walking outside. Zombie is walking outside. El zombie está caminando afuera. Esto es a modo de verbo. Walking, a modo de sustantivo, puede ser I really like walking. Realmente me gusta el senderismo o la marcha, que eh, este, serían actividades afines. A modo de adjetivo, the thing that you are describing seems like a walking dead. Walking dead, fíjense que subrayo describing porque allí sí funciona a modo de verbo. Usted está describiendo lo que parece ser y tenemos el adjetivo walking, walking dead. La cosa que está describiendo parece un muerto viviente. Es decir, muerto viviente es un sinónimo para zombie. I'm cooking a cake right now. Yo estoy cocinando una torta ahora mismo. Cooking is an interesting hobby for me. Cooking aquí se está entendiendo en modo de hobby. La cocina es un pasatiempo interesante para mí. My mother gave me some cooking ideas. Nuevamente, tenemos ideas como sustantivo precedido de cooking. Quiere decir que esto es una descripción de las ideas. ¿Cómo son estas ideas o para qué son estas ideas? Mi mamá me dio algunas ideas de cocina. So cooking in here is an adjective for purpose.
Es un adjetivo de propósito. ¿Cómo podemos entender el infinitivo del gerundio? Que es precisamente el meollo de esta clase. Ya vimos cómo podemos entender distintas palabras finalizadas en ing. Ahora nos vamos a enfocar en verbo infinitivo, cómo son los verbos a modo de infinitivo y cómo podemos entender los gerundios en estos casos. Si vamos a hablar de un gerundio a modo de sujeto, sería practicing sports is very important for your health. Practicing sports, aquí funciona como sustantivo. Sustantivo en general, el practicar deportes. El practicar deportes es muy importante para su salud. ¿Por qué les digo que es un sustantivo? Porque seguido del sustantivo practicing sports, encontramos el verbo to be, is. Is es el verbo de esta oración. Gerund after a preposition. Gerundio después de una preposición. Normalmente se escribe en gerundio luego de distintas preposiciones que no sean to. To es la excepción, aunque también hay pocas excepciones en las cuales existe un gerundio después de un to, pero eso lo vamos a ver más adelante. Una preposición puede ser about. They talked about traveling to Japan. Talk es un verbo seguido de la preposición about. Por tal motivo, si vamos a hablar de una acción de manera generalizada, sostenida en el tiempo, sería traveling, el viajar a Japón. Si vamos a hablar de un adjetivo seguido de una preposición y que también le siga un verbo, podemos decir en este caso afraid of. Afraid of. Going into the cave es ir dentro de la cueva. Ir, para nosotros podemos entenderlo como un verbo. De hecho, ir a la cueva suena como un verbo. Solo que tendríamos que escribirlo a modo de gerundio porque está continuado de la preposición of. Afraid es el adjetivo, of es la preposición, por lo tanto, ir dentro de la cueva, ir tendríamos que colocarlo en gerundio, going. Gerund after a verb. Hay verbos que deben ser seguidos de un gerundio. Hay otros que no lo necesitan, tendrían que ser seguidos por un infinitivo. Y hay otros que pues es indiferente si usted usa un infinitivo o un gerundio. Por ahora, les puedo decir que enjoy es un verbo que necesita ser continuado por un gerundio. Gerundio que entenderíamos como sustantivo. He enjoys playing video games. Playing no sería modo de verbo. Estaríamos diciendo el jugar videojuegos. Él disfruta el jugar videojuegos. Él a modo de persona, él a modo de artículo. Él disfruta el jugar videojuegos. Aquí es donde puedo hacer una pausa para decirles cuáles verbos ameritan continuarse con otra palabra finalizada en ing. Enjoy es la primera, ya lo ven allí. Si ustedes van a usar enjoy, la segunda palabra, es decir, lo que le continúe, debería ser un gerundio, como playing. Así puede ser mind, puede ser don't mind, imagine, dislike, like, avoid, finish, look, forward to, miss, risk, suggest, recommend, admit, consider, appreciate. Hay otros verbos que no ameritan que lo que le continúe sea un gerundio, como ocurrió acá. Son aquellos a los que les llamamos infinitivos. Es decir, si ustedes van a usar keep, ese keep debe ser continuado con un to y lo siguiente después del to sería el verbo normal en su forma base. Esto daría el to más el verbo. Eso es lo que conocemos como infinitivo. Estos casos serían keep to, want to, decide to, promise to, plan to, forget to, hope to
offer to, y así sucesivamente para agree, learn, need, have, ask, arrange, refuse, demand, choose. Vamos a hacer una comparativa rápida. Tenemos, ¿cómo serían las estructuras para un verbo modal seguido de un verbo con un to y otro verbo más un gerundio entendido como sustantivo, noun, y preposiciones que continúan con un gerundio. I can play piano. Fíjense que después de un modal, el verbo va en su forma normal. No agregamos nada, sino que simplemente el verbo. I can play piano. Si tenemos una estructura verbo, la preposición to y otro verbo, puede ser I love to swim. Verbo más gerundio, I love swimming. Aquí hay una diferencia sutil. I love to swim, me gusta nadar, pero nadar en el sentido o la idea que usted está dando es que es de usted en el agua haciendo la natación, nadando usted mismo, usted ejecutando esta acción. Ahora, I love swimming significa amo la natación. Recuerden que swimming, como gerundio, entendido a modo de sustantivo, sería la natación. Yo amo la natación, pero no necesariamente quiero decir que usted me imagine en el agua nadando. Puede ser que simplemente en las Olimpiadas yo sintonizo el canal y veo todas las competencias de natación, porque disfruto o amo la natación. Entonces aquí hay un área gris. I love swimming. Puede ser que usted sea un atleta y quiere decir amo la natación. La natación como un deporte, en sí sola como un deporte. Pero si dice I love to swim, no necesariamente usted está hablando de un deporte, ni de que usted es un atleta, ni que usted hace esto todos los días, sino que cada vez que usted puede ir a un río o a una piscina, usted ama nadar. Entonces, esa es la diferencia. Si vamos a hablar de preposiciones seguidas de un gerundio, good y bad siempre van continuados de at. Eso es lo que se le llama collocations. Son palabras que básicamente se colocan juntas una después de la otra. Good at, bad at. Bueno en, malo en. Drawing. El dibujo. She can't swim at all. Ella no puede nadar del todo. You need to play this. Usted necesita jugar esto. Te estoy señalando qué es lo que necesita jugar. You suggested calling her late night. Usted sugirió el llamarla tarde en la noche. La sugerencia fue el llamarla tarde en la noche. She's not interested in. Interested también es otra palabra que se utiliza a modo de collocation seguido de un in. Siempre es interested in. In es la preposición en este caso. Skiing. They can sing excellent. Ellos pueden cantar excelente. She likes to sing gospel. She likes singing and dancing. Aquí es likes to sing, le gusta cantar. Aquí es que le gusta el canto y el baile. También singing and dancing, no hay mucha diferencia en decir de que le gusta el cantar y bailar. I could agree on or I could agree with. Agree puede utilizarse con on o con with. En todo caso, agree on o agree with debe ser seguido de un gerundio. I could agree on spending more money. Spending es el gerundio de la palabra spend. I must leave now. He has to work after hours. He has working after hours.
I apologize for interrupting. Apologize for es otra collocation. Siempre va apologize seguido de un for. Apologize for. I should drink it. It likes to bite bones. It likes biting bones. Going to Echo Park consists of going to the pool. Consists of también va siempre junto. It likes to bite bones. En el momento puedo decir que le gusta morder huesos. It likes biting bones. Lo puedo mencionar a modo de anécdota, es decir, de la mascota que estoy hablando en cuestión, en general, sostenido en el tiempo, siempre que le coloquen un hueso, lo va a empezar a morder. Por eso yo digo que le gusta el morder huesos. Y aquí puede ser en el momento que yo le diga a la persona, look, it likes to bite bones. Mira, le gusta morder huesos. Mayormente, la diferencia entre un to infinitivo y un gerundio, más que todo habla de la duración en el tiempo. Que hablemos en el momento o de que hablemos de manera generalizada, algo que ya podemos dar por hecho porque lo conocemos con anterioridad. I could do that. We prefer to eat oranges. En el momento preferimos comer naranjas. We prefer eating oranges. En general, en cualquier momento, todas las frutas que nos ponga, vamos a seguir prefiriendo las naranjas. You can suffer from playing video games. Suffer from también siempre va juntos. Es otra collocation. Por lo tanto, se continúa con un gerundio. Y por último, les puedo dar estos últimos ejemplos. I may see what is the truth. I expect to get early to Shinakota. I dislike running in the morning. We talk about going to Italy. I expect to get early to Shinakota. Puede ser que el contexto es que en el momento esta persona está a punto de viajar, se dirige a Shinakota y en ese viaje en particular está esperando llegar temprano. Pero si dice I expect getting early to Shinakota, también puede ser el mismo contexto, aunque también se puede entender de que si se mudó y necesita viajar todos los días a Shinakota, entonces se espera de manera generalizada que en todos sus viajes siempre llegue temprano. Entonces, ¿cómo podemos entender o podemos recordar cuáles son estos verbos que necesitan particularmente ser seguidos por un gerundio? Common verbs followed by a gerund. ¿Cuáles son esos verbos que deben ser continuados por un gerundio? Les recuerdo. He misses. Misses es el verbo. Y debe estar continuado por un gerundio. En este caso, playing. He misses playing with his friends. ¿Cuáles son otros casos como misses que necesita, bueno, en este caso está conjugado, ¿no? Sería miss. ¿Cuáles son otros casos como miss que ameritan que lo que le continúe sea un gerundio? Pueden ser estos. Abhor, acknowledge, admit, advise, allow, anticipate, appreciate, avoid, beware, can't help, celebrate, confess, consider, defend, delay, detest, discontinue, discuss, dislike, dispute, dread, endure, enjoy, escape, evade, explain, fancy, fear, feel like, feign, finish, forgive, give up, keep, keep on, mention, mind, miss, necessitate, omit, permit, picture, postpone, practice, prevent, put off. Recall, recollect, recommend, report, resent, resist, resume, risk, shirk, shun, suggest, support, tolerate, understand, urge, warrant. ¿Cuáles son aquellos verbos que comúnmente van seguidos por un infinitivo? Es decir,
el to y un verbo en su forma normal, en su forma base. To más la forma base. Eso es un infinitivo. Threaten es un verbo que comúnmente va seguido por ese infinitivo. She threatened to quit if she didn't get a raise. ¿Cuáles son otros verbos? Agree, appear, arrange, ask, attempt, beg, can't afford, can wait, care, chance, choose, claim, come, consent, dare, decide, demand, deserve, determine, elect, endeavor, expect, fail, get, grow up, guarantee, hesitate, hope, hurry, incline, learn, manage, mean, need, neglect, offer, pay, plan, prepare, pretend, profess, promise, prove, refuse, remain, request, resolve. Say, seek, seem, shudder, strive, struggle, swear, tend, threaten, turn out, mentor, volunteer, wait, want, wish, would like, yearn. Practice and comment below this video. Puedes practicar y comentar debajo de este video cómo usaría estos verbos y piensa cuál otro verbo puedes acompañar a modo infinitivo para crear una oración. Del mismo modo lo puedes hacer con verbs followed by a gerund or an infinitive. Es indiferente que use el modo gerundio o utilice un verbo a modo infinitivo, como por ejemplo start. Start puede decirse con un infinitivo, to rain, o puede usarse con el gerundio raining. El significado no varía, siempre es la misma idea. Estos verbos que pueden ser seguidos por un gerundio o un infinitivo sin cambiar su significado sería begin, can't, bear, can't, stand, continue, hate, like, love, prefer, propose, start. Serían estos casos. Otras explicaciones serían, si vamos a ir específicamente a diferenciar cada uno de ellos, empezando con verbo, el to y otro verbo. Verb to verb. Esto es verbo seguido de un infinitivo. Stop buying bread from the supermarket. Si vamos a hablar de un verbo seguido de un gerundio, podemos mencionar stop buying bread from the supermarket. La diferencia es el infinitivo y el gerundio, pero hay una diferencia en el significado. Stop to buy significa to pause or leave one action to do another. Or stop buying, quite an action, don't do this anymore. This example was taken from the YouTube channel English. And in the comments below, I'm going to show you what is that channel. Stop to buy is also a reference if I want to talk about another example. Listening to music help me relax. It's not the same. And also, if we talk about gerund, it is actually a noun. So in here we need to learn verb patterns. When two verbs are together in a sentence. Stop smoking cigarettes is bad for your health. I wish you would stop biting your nails. It's gross. We start eating dinner at 7. We start to eat dinner at 7. So tell me, do you have a bad habit that you know you should stop doing? Specifically, if we talk about patterns, we can use the verb forget. Forget used as
as a gerund means to look back on past memories. Si vamos a usar forget a modo de gerundio, eso significa echar un vistazo en el pasado y recordar aquellas anécdotas. Por ejemplo, I'll never forget watching my first horror movie. Forget watching, watching se está utilizando a modo de gerundio. I was so scared that I couldn't sleep for weeks. Estamos hablando que esta persona nunca va a olvidar el ver su primera película de terror. Estaba tan asustado que no pudo dormir en semanas. I wish I could forget falling down the stairs in front of the whole school. Esta persona desearía poder olvidar caerse de las escaleras en frente de toda la escuela. So, do you have an embarrassing moment in memory that you wish you could forget? ¿Tienes algún momento embarazoso que desearías olvidar? Puedes comentar en el video cuál sería ese recuerdo embarazoso que tienes. Del mismo modo, puedes comentar cómo sería si usa forget a modo de infinitivo. Forget, to give a reminder to someone. Dale un recordatorio a alguien. Fíjense que anteriormente mencionábamos forget a modo de gerundio y estábamos recordando un momento en el pasado. Estábamos mencionando una anécdota. Forget a modo de infinitivo es simplemente para recordarle algo a alguien, algo que no queremos que olviden. Por ejemplo, don't forget to watch the news tonight. I was interviewed on the main street today, so I don't want you to miss it. No olvides ver las noticias esta noche. Fui entrevistado en la calle principal hoy. Así que no quiero que te lo pierdas. Don't forget to bring your tickets or otherwise they won't let you into the show. Don't forget to watch the news tonight. Do you have any reminder that you wish your family don't forget? ¿Tienes algún recordatorio que desearías que tu familia no olvide? Okay. We can keep practicing or giving another examples, but it's up to you now. Ahora depende de ti. Practica y puedes conversar conmigo cuáles serían esos otros ejemplos que se te ocurren.